Los ponentes. Me he perdido la primera, pero bueno, seguro que ha sido maravillosa. Bueno, muchas gracias también a Aurelia porque tiene muchísima experiencia en la enfermedad de Wilson. Quiero hacerle una serie de preguntas. Sí, son fáciles, ¿eh? Y creo que es importante. Las resonancias magnéticas cerebrales, todos en el diagnóstico. ¿También los niños? Micrófono, por favor. Sí, según las nuevas recomendaciones, las guías, básicamente recomiendan esta resonancia magnética cerebral de los niños a partir de los 12 años. Creo que es importante que lo sepamos. Sí, los más jóvenes con síntomas neurológicos normalmente suelen empezar a las 12, así que creo que es un buen punto de partida. Por supuesto, si tienes algunos síntomas, pues lo puedes hacer. Sí, me refiero a en general. Luego las resonancias de seguimiento cerebrales, porque si tenemos un paciente neurológico, el neurólogo va a hacerle un seguimiento, pero si es un paciente hepático, las visitas clínicas, básicamente los pacientes al final como que se aburren, ¿no? Es decir, bueno, no soy un neurólogo y no sé cómo hacerlo, nos dice el especialista. Deberíamos hacer un seguimiento de la resonancia, no sé, 10 años. Hablo de pacientes hepáticos asintomáticos. La verdad es que no lo sabemos, es todo lo que te puedo decir. Depende de... Si entendemos la historia natural de la enfermedad, creo que hacer un seguimiento cada 10 años el cerebro para ver qué está ocurriendo es interesante porque no sabemos nada de la enfermedad de Wilson. Hemos aprendido muchísimo de los pacientes. Así que yo diría que cada 10 años hacer un seguimiento no es muy frecuente, pero creo que es importante porque incluso en los asintomáticos hemos visto que pueden presentar alguna afectación leve del cerebro, pero si no hacemos estas pruebas no lo vamos a saber. Así que creo que sí, hay que tener en cuenta qué está ocurriendo en el cerebro. Luego también una cuestión que nos preocupa, es decir, el deterioro neurológico. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para decidir si el trasplante de hígado? Hemos hecho un caso, es muy difícil siempre decidirlo, ¿no? Porque nos da miedo el trasplante y luego la recuperación, evidentemente. Sobre todo si tenemos otra opción de recuperación a través de un tratamiento. Creo que los pacientes neurológicos deben seguirse de forma muy estrecha, muy regular, para ver un poco la evolución, la cinética de la evolución. Porque en algunos pacientes hemos visto un aumento de la dosis muy leve, cada 15 días, clínica, biología, exploramos al paciente, vemos cómo evoluciona y luego permitimos un ligero aumento de los síntomas durante un mes o un mes y medio. Si después de este periodo los síntomas no empiezan a decrecer, pues alarma, ¿no? Y empezamos con la exploración para estar listos en caso de que hiciera falta un trasplante de hígado. Si en 3-4 meses no mejora, habría que proceder en este sentido. No sé, sería, digamos, la cinética de la evolución de los síntomas. Como médicos tenemos que estar muy alerta de esta evolución para poder estar preparados en caso de que sea necesario un trasplante de hígado. De nuestra experiencia hemos trasplantado a unos 25 pacientes y hemos visto que si la necrosis aparece, el resultado del trasplante no va a ser muy satisfactorio. Así que tenemos que actuar antes de la aparición de la necrosis en el cerebro,
Y para ello pues hay que estudiar muy de cerca al paciente, a los síntomas, estar muy atentos y hacer un seguimiento. Siento que no darte una respuesta muy clara, pero creo que los primeros 6 meses son clave. Al final de este periodo tenemos que estar preparados para poder hacer el trasplante de hígado en cualquier momento. El problema es que el cobre intercambiable no es muy útil para esta decisión, porque sí podemos ver que si la toxicidad puede ser muy alta al principio, pero desciende rápidamente, pero los síntomas, e incluso si los síntomas aumentan, el cobre intercambiable puede descender. Así que creo que puede haber cambios en el cerebro y el principio de la necrosis. Este sería un poco el punto en el que deberíamos plantearnos seriamente el trasplante de hígado. Sí, mi última pregunta. Aumentamos la dosis, por ejemplo, vemos al paciente, empezamos con una presentación neurológica y empezamos con zinc o a veces con un tratamiento de combinación o nunca lo hacéis. En Francia no tenemos ninguna experiencia con el zinc en pacientes neurológicos. Tienes que hablar con el equipo polaco porque utilizan mucho el zinc, no tienen la trientina o penicilina y por tanto utilizan mucho el zinc. El equipo polaco nos dice que funciona. Bueno, para mí, yo creo que tarda bastante en funcionar, ¿no? Sí, cuando utilizas quelantes, ¿con cuánta frecuencia aumentas? Porque las guías nos dicen una a la semana, pero no sé, me da miedo. No, para pacientes neurológicos, cuando aumentamos la dosis, lo decidimos cada 15 días con los síntomas, con el cobre en orina, cada 3 semanas, muy poco a poco, y a veces incluso pausamos, muy poco a poco. Y las dosis, digamos, normal, pues llegamos a esta dosis en un periodo de 4 o 5 meses. Lleva su tiempo. Muchísimas gracias por estas presentaciones tan maravillosas. 2 preguntas cortas. Una para Esther. Hablabas de las guías europeas. ¿Cómo podemos transmitir esta información de forma rápida, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo de forma útil en España, ¿no? ¿Cómo diseminar esta información? Luego también, Luis Peña, tienes unas experiencias maravillosas de la isla de Gran Canaria. ¿Cómo podemos utilizar estas experiencias y trasladarlas al resto de la comunidad, en todo el mundo? ¿Cómo diseminarla en España? Sí, sí, trabajo. I'm sorry, my Spanish isn't good, so I apologize. No, me vais a disculpar, he dormido 4 horas. Yo os entiendo a vosotros con la afectación. Hoy estoy un poquito espesa. Yo creo que mejor escenario que este, mejor para diseminar las guías. Vosotros vais a llegar a vuestros médicos, a vuestras revisiones los próximos días, meses. Y yo creo que entendiendo que hay una buena guía, también se nos puede recordar a nosotros. El resto va a ser reuniones médicas, aplicación y hablar entre nosotros. Yo creo que no voy a hablar en España, en mi centro, ya lo voy a decir así, en mi centro lo que más falla es la comunicación entre especialistas. Si no tenemos comunicación entre especialistas, es imposible aplicar todo lo que nos dice esta guía, que es fantástica. Y tenemos que apretar a nuestros laboratorios. O sea, no puede ser que solo haya un centro en España que esté haciendo el cobre intercambiable. No sé si es tan sumamente complicado hacerlo, pero yo creo que hay que... 2, ¿tenemos 2 ya? Bueno, bien, 2. Vamos,
somos muchos hospitales, tenemos 2. Hay que apretar a nuestros decisores diciendo que es importante porque nos va a ayudar a un diagnóstico temprano, que es lo que decía la compañera, para un tratamiento temprano, para no tener consecuencias o decidir trasplantes temprano, si en algún momento tenemos que hacerlo. Lo hablo español, si no importa. Gracias por la pregunta. Realmente, efectivamente, en Gran Canaria hay una gran población. Bueno, son, no es que haya bereberes ahora en Gran Canaria, hay una mezcla cuando vinieron los conquistadores castellanos en el siglo XV. Pero esta población vivió desde el siglo I al XV en Gran Canaria. Y hay una zona de la zona Gran Canaria, aquí está también Luis, donde seguimos viendo, esto se ha transmitido a lo largo de los años, ¿no? La L708B, que fue descrita en Estados Unidos, que probablemente era una mezcla entre los castellanos y los aborígenes que fueron para allá. ¿Vale? Y esta mutación es la más larga que hay en el mundo, una zona en concreto, pero no existe ni en las otras islas Canarias, solo allí y en estos países de antropología, ¿no? De Cuba, en Brasil, en Costa Rica, en Estados Unidos y probablemente en otras zonas, pero que no se han hecho los estudios genéticos. Gracias. Tengo aquí una pregunta y otra y con esto finalizamos, ¿vale? No es preciso hacer sonar la campana. Buenos días, muchas gracias a todos los presentadores. La pregunta va dirigida a la doctora Pujoa, pero lo haré en español, que me fío más de la traducción de los profesionales que de mi inglés. Sí, y además como aquí Solo verdad porque Luis habla inglés. I'm so sorry, but I think it would be better to talk in Spanish. Entonces, extraordinaria presentación, sobre todo para los que no somos neurólogos, porque esta enfermedad, aunque sea originariamente en la historia del proceso hepática, pero tiene afectación neuropsiquiátrica con frecuencia. Y es un lujo, como dice Marina, que podamos disponer de la doctora Pujoa. Siempre se ha comentado en el empeoramiento paradójico tras tratamiento y en los casos también post-trasplante se habla de movilización masiva de cobre. Pero yo jamás he visto en la literatura ninguna publicación al respecto. Lo acabas de comentar, que ustedes en Francia van poco a poco en el tratamiento para ver si empeora los síntomas neurológicos. La cinética, he entendido, la cinética clínica, la cinética de empeoramiento de síntomas. Sin embargo, para mí me parece interesantísimo y muy intrigante saber cómo es la cinética del cobre, qué pasa con ese cobre. Hay una suelta brutal con los quelantes en los pacientes neurológicos. ¿Qué pasa con los post-trasplantados que hacen esos cuadros tan raros? Como neurólogo a lo mejor nos lo puedes explicar. En Canarias, de 6 trasplantes, 2 casos han tenido un cuadro neurológico grave, trasplantes por enfermedad hepática, no enfermedad neurológica. Cuadros neurológicos muy severos que ustedes, los expertos de neurología, clasifican como cercano a la neurolisis central pontina, pero realmente no tenían hiponatremia ni hubo que corregirles. Yo se lo he preguntado a algún otro neurólogo de vuestro equipo, pero no hay estudios. Yo creo que con el REC, no sé si ustedes se lo han planteado, esa cinética clínica sintomática en el paciente neurológico, hacer una cinética bioquímica de cobre, para ver si de verdad sucede eso que todos los libros ponen, pero ningún estudio ha confirmado. The question is difficult. So what Es una pregunta muy difícil, realmente. Realmente no sabemos qué es lo que ocurre en el cerebro de estos pacientes con este empeoramiento tóxico del cerebro, porque nos faltan los modelos animales en el cerebro. Tenemos modelos, digamos, animales en el hígado, pero no sabemos lo que ocurre aquí arriba.
Así que el cobre en el líquido encefalorraquídeo, LCR, podemos hacer en el diagnóstico. El paciente con afectación tiene muy poco cobre en el LCR y después del tratamiento con los quelantes el cobre en el LCR desciende, pero no sabemos qué es lo que ocurre exactamente en el nivel de cobre, la concentración de cobre en el cerebro. Sí, y como decía anteriormente, el cobre libre en la sangre desciende muy rápidamente y está muy bien ver pues este descenso, está pendiente, pero no se correlaciona con lo que está ocurriendo en el cerebro. Y por este motivo no podemos utilizar el REC básicamente para monitorizar la evolución del paciente con una lesión cerebral. Sí, sí, campana. Sí, no hay correlación. Sí, ninguna. Este es el problema. Breve, ¿a que sí? Venga. Simplemente la terapia monodosis, la habéis mencionado así de pasada. ¿Qué sabemos de eso? La hemos mencionado de pasada, pero están trabajando en ella, en la guía europea, lo que han dicho, se ha aprobado con Trientine y los resultados parecen buenos, parece que consiguen una quelación adecuada. Parece ser que están trabajando en ello y esperemos que tengan buenos resultados para vosotros porque mejorará mucho la adherencia. Por lo menos es la primera vez que lo mencionan, ¿no? El mejorar algo que es un problema dentro de la enfermedad, cuando hemos visto 22% de adherencia en los estudios, con lo cual, pues una posibilidad que está ahí encima y que parece que tiene buenos visos. Esto al respecto que nosotros usamos de entrada bastante en los presintomáticos solo acetato de zinc, ¿vale? No los dos, uno. Y luego si no va bien, usa penicilamina. Y si está mal, le desquelas al paciente y con el tiempo quitas la penicilamina y te quedas solo con el zinc. Pero es muy individualizado, ¿eh? Hay pacientes que lo hemos tenido durante muchos años tomando acetato de zinc y posteriormente lo necesita. Necesita luego el pero dos juntos solo un tiempo cuando vas a pasar de uno a otro. Por lo menos en la infancia, ¿vale? Esto es lo que nosotros llevamos muchos años haciendo. ¿Vale? Y ahora sería la terapia, la triantina, porque es una única toma al día, tiene mejor excreción biliar, pero esto va, coste, hay que mirar el dinero que cuesta, que también el hospital te lo va a mirar. Vale, gracias. Bueno, hay que darle las gracias a ellos. Nos hemos cargado 10 minutos de la pausa, ¿vale? Pero no pasa nada porque los enfermos tenemos que ver que ellos al final llegan al diálogo, que es los que tienen que tener las soluciones. Entonces, estos 10 minutos son maravillosos, son los que más me encantan. Luego, como tenemos el coloquio de las 4:20 a las 5:30, para eso tenéis la libreta. Apuntar todo lo que queráis preguntar, porque prácticamente no sabéis nadie de los que estamos aquí. Entonces, en ese momento hacéis las preguntas. Entonces, lo bonito que yo veo es que entre ellos empiezan el diálogo, que podían tenerlo todos los días. Sin embargo, vienen a Valencia a hacer un poco el diálogo entre ellos mismos. ¿Os habéis dado cuenta, no? Venga, vamos a hacer un descanso y seguimos.